Las consecuencias del cambio climático han sido implacables con nuestro país, qué duda cabe. Miles son los hogares y familias que literalmente lo han perdido todo. Del mismo modo que sectores productivos del área de la agricultura y la ganadería, cuyos efectos e impacto real, más allá de la coyuntura, se expresarán sin duda y muy crudamente más adelante. Nosotros en Chile recibimos el impacto en nuestra temporada de invierno. Países del hemisferio norte, en cambio, sufren las consecuencias a la inversa. Gigantescos incendios, altísimas temperaturas, escasez de agua para el consumo humano y sequía para el sector productivo. En ambos casos, voluntarios mártires caídos en la emergencia, miles de damnificados, familias en albergues, niños y niñas sin acceso a la educación por la destrucción de sus establecimientos, reparto de canastas de comida, artículos de aseo, medicamentos, viviendas de emergencia y multimillonarios montos en ayuda directa y de reposición material de equipos e insumos para la producción. Todo ello, en el caso chileno, sale de las arcas fiscales, es decir, sale del bolsillo de todos los contribuyentes, es decir, nosotros, es decir, del Estado. Aquí es cuando de forma nítida percibimos o no entendemos que el Estado somos todos, o más bien debiéramos ser todos. Pero al mismo tiempo, en forma nítida, queda en evidencia que no todos aportamos de la misma manera a nuestro Estado de Chile. Estado que en algunos casos de debilidad o precariedad hasta podría ser sustentada la emergencia mediante ayuda internacional y préstamos que posteriormente, cierto está, deben pagarse. En otras palabras, si el Estado no tuviese esos recursos o esa capacidad de endeudamiento, quedaríamos en un delicado y precario escenario. Somos un país que principalmente por nuestra geografía somos objeto con alguna periodicidad de diversas calamidades, unas naturales y otras no tanto, más bien donde somos nosotros los coayudantes o más bien cómplices de ellas. Terremotos, lluvias torrenciales, vientos huracanados, canales, afluentes y ríos que se desbordan, marejadas, puentes que se caen, rutas cortadas, etc. Edificios que colapsan, ríos que se recuperan su cauce original, arrasando con construcciones y urbanizaciones al pie de la cordillera, unos y otros poco menos en la playa del borde costero o de la ribera de canales, afluentes y ríos. Ahí es donde somos nosotros los principales responsables. Sin embargo, todos, pero todos, recurrimos al Estado y le exigimos a ese mismo Estado respuestas rápidas, oportunas y definitivas. Pero ese Estado no es más y no puede más porque no tiene más que lo que nosotros mismos le hemos dado o estemos preferentemente dispuestos a darle. Y en esta reflexión es cuando surge la dicotomía. Unos que no quieren un Estado robusto, potente, exigente para recaudar y equitativo para distribuir mediante derechos, por ejemplo, en pensiones, salud, educación, vivienda y, por cierto, como lo que estamos viviendo, es decir, recursos y capacidad de respuesta a las catástrofes, las que sean. Es decir, un Estado garante de derechos para al mismo tiempo regule y controle a todos los actores de nuestra sociedad en el cumplimiento de las obligaciones que nos son comunes. Y la otra cara de la moneda están quienes se niegan a ello, porque un Estado de esas características atentaría supuestamente contra las libertades y derechos individuales. Curiosamente, Chile pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y esta organización, que integran 38 países, de los cuales 27 son de Europa y 9 de otros continentes, entre ellos Chile, Colombia y México, por citar algunos, el propósito que los une es, primero, promover políticas públicas que favorezcan la igualdad. Segundo, que favorezcan las oportunidades. Y tercero, que favorezcan el bienestar de todas las personas sin distinción. Todos los estados europeos,
tales como Alemania, Francia, Italia, España, Portugal, Austria, Grecia, Hungría, Finlandia, Noruega, Suecia, por citar algunos, llevan ya más de 60 años construyendo este tipo de sociedades. Son estados o reinos fuertes, dominantes y democráticos, y sumamente exigentes y respetuosos de las libertades y derechos individuales, sin sobrepasar las libertades y derechos colectivos en su justo equilibrio. Y la característica más relevante es que el Estado o el reino es el principal garante del cumplimiento de las políticas públicas para promover precisamente alcanzar la igualdad, alcanzar las oportunidades y el bienestar de todas las personas sin distinción. Es decir, ellos optaron por tener estados fuertes, reguladores y garantes de todos los actores de la sociedad. A diferencia de Chile, donde se pretende que el Estado sea pequeño y desregularizado, estas catástrofes deben servirnos también para reflexionar respecto de nuestra decisión en diciembre próximo, respecto del tipo y diseño de Estado que necesitamos para todos, y que un selecto grupo redactó por mandato de los partidos políticos una propuesta de constitución que nosotros somos llamados a sancionar, nos guste o no, voluntarios o no. Cuando le toque a usted votar, recuerde esta catástrofe en invierno y no olvide las de verano. Estas catástrofes son solo un eslabón de una cadena respecto del Estado que requiere Chile para garantizar políticas públicas como promueve la OCDE, a la cual nosotros estamos suscritos, políticas públicas para alcanzar igualdad de oportunidades, alcanzar bienestar de todas las personas sin distinción. Una vez más, está en nuestras manos nuestro propio destino. Bienvenidos, Mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana, su voz en las redes sociales y en diversas plataformas digitales, y con derechos de difusión en algunos medios tradicionales de comunicación social. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son favores políticos. Nelson Caucoto es un reconocido y prestigioso abogado que se ha destacado nacional e internacionalmente en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es una voz autorizada y competente para hablar de todo ello. Con ocasión de la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, son muchos los actos, actores y acontecimientos relevantes que tienen voz autorizada para opinar. Uno de ellos es el abogado Nelson Caucoto. Radio ADN es una de las radios de alcance nacional que se destaca en este ámbito. Con gran equilibrio informativo y documental, pone a disposición de la audiencia diversos programas en el contexto de esta conmemoración, que por cierto no deja indiferente a nadie. El pasado 11 de agosto, Radio ADN, en su sección Ciudadano ADN, con la conducción de los periodistas Sandra Ceballos y Cristian Arcos, entrevistaron a Nelson Caucoto. Entrevista que Tribuna Ciudadana reproducen para ustedes. Que el día de hoy nos acompaña desde el norte del país, porque allá anda un abogado que tiene una larga historia en derechos humanos, más de 40 años además, siguiendo causas y algunas de las más emblemáticas de nuestro país, y por eso quisimos conversar con él y agradecemos que esté con nosotros don Nelson Caucoto. ¿Cómo está, Nelson? Hola, abogado, buen día. Hola, Sandra, hola, Cristian, buenos días.
Bueno, primero que todo, porque ya vamos a ir actualizando Seguimos además juntos, las hasta la 1. informaciones que se están dando a propósito de algunas de estas causas de derechos humanos, pero nos gustaría partir con la reflexión que tiene usted a propósito de estos 50 años. Bueno, son 50 larguísimos años de mucho dolor acumulado de los familiares de las víctimas, con un saldo que hoy día se resume en una expresión que debiera conmovernos a todos. Hay más de 1.000 chilenos que nunca más volvieron a sus casas, que fueron arrancados de sus hogares, de sus trabajos, de cualquier lugar de la ciudad, de la vía pública, y nunca más regresaron. Entonces, eso yo creo que es una herida que está abierta y que está sangrando y que no se puede olvidar. Esa es la primera gran reflexión. Ustedes hablaban, claro, es un mes para cultivar la memoria. La memoria es tal vez el sustrato moral, ético de una sociedad que le permite el día de mañana proyectarse hacia el futuro en mejores condiciones. No puede pasar, ¿verdad?, una nueva generación sin que sepamos qué pasó con estos compatriotas que nunca más volvieron. Y a partir de ahí, abogado, hemos hablado con diferentes personalidades, al menos tenemos la misma opinión también, ¿no? Y me gusta transparentarla, que tiene que ver con que hay un tema muy peligroso respecto a negacionismo, pero hay un tema aún más peligroso desde mi punto de vista, no sé si usted lo comparte, que es el relativismo respecto a algunas cosas, y que no tienen que ver con la posición política que legítimamente las personas tengan, tienen que ver con la historia de Chile, ¿no? Sí, es indudable. Yo creo que cada día se va construyendo esta historia. 50 años nos sirven para reflexionar, como decía Sandra, acerca del comportamiento nuestro, el comportamiento de las instituciones, el comportamiento de las autoridades. ¿Qué hicimos en ese minuto para para ese 30% de chilenos que sobrevivieron al golpe? Porque el 70% ni siquiera vivió el golpe de los chilenos. Es un dato tremendamente importante, porque le estamos hablando a un 70% donde puede haber un caldo de cultivo para el negacionismo, para el relativismo, porque si no lo vivieron no saben qué es lo que ocurre, no saben que los chilenos vivimos en peligro día a día, y que aquí la represión fue indiscriminada, no porque yo viviera en el barrio alto no iba a ser víctima de la represión, no porque yo fuera de derecha o de centro derecha iba a estar ajeno a la represión. No, aquí la represión fue transversal, afectó a todo Chile, en todos los lugares. En cada hogar en Chile hay un familiar o de un desaparecido, de un ejecutado, de un exiliado, de un torturado. Es decir, la lista es larguísima. Entonces, claro, el gran peligro que se cierne hoy día es el relativismo y, como decías tú también, el negacionismo. Y frente a eso, a mí me interesa relevar el papel de los medios de comunicación. Yo le voy a dar un solo dato. Ustedes saben que en julio, es decir, el mes pasado, se condenaron a más de 60 agentes del Estado. 60. Y eso no ha sido noticia en ninguna parte. Yo nunca he visto un matinal que hable de estas más de 60 agentes del Estado que hoy día tienen que estar en Punta de Peuca, aparte de los que están jugados. Es verdad. Pero, entonces, te digo, ese es un tema que alimenta el negacionismo, porque si la gente no está empoderada con la información, el negacionismo es desinformación. El negacionismo es no saber lo que ocurrió en este país y seguir viviendo impávido como si nada hubiese ocurrido. Entonces digo, esto no apareció en los medios de comunicaciones, digamos, oficiales, ni en la segunda, ni en la tercera, ni fue editorial del Mercurio. Pero ahí no va a salir, abogado. Ahí sí que sería raro. Bueno, o sea, digo, aterrizando el tema. Le encuentro toda la razón, le encuentro toda la razón. Sí, menciono solo los ejemplos que dice. Porque hay otros medios que sí lo hacemos, digamos. Mira, a propósito de lo que tú dices, allí no va a salir, pero sí va a salir, y salió en su tiempo, el año 75, una editorial del Mercurio cuando aparecieron las nóminas de los 119 chilenos desaparecidos que fueron secuestrados en Chile, y eso desaparecer en Chile cuando salió la noticia de que se habían exterminado como rata, como dice la segunda, ese fue el titular, en el extranjero, que se habían muerto entre ellos en matanzas internas o que se habían enfrentado a la fuerza de seguridad. Ahí sí que hubo una editorial del Mercurio diciendo, ahora que hablen los políticos, y ahora que hable la vicaría, y ahora que hablen los abogados, porque esos desaparecidos nunca existieron, esos estaban afuera, estaban en el exilio, estaban haciendo guerrilla en el exterior.
Es decir, para eso sí los medios de comunicación están presentes, pero para contar, ¿cuándo fue noticia un secuestro en tiempo de la dictadura? No me recuerdo cuándo fue noticia. Entonces, a mí me conmueve, oye, porque sobre estas bases estamos construyendo el Chile del futuro. Oye, tanta la gente de izquierda, lo de derecha, lo de centro, queremos a este país, queremos que este país progrese, que se asiente, como decía Sandra, en el tema de los derechos humanos como una disciplina fundamental, como el elemento ético y moral que debe darle fundamento a la democracia. No nos sirve una democracia si no hay ética, si no hay moral y si no hay derechos humanos. Los derechos humanos son capaces de albergar a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los agnósticos, los creyentes, los paganos, a todos albergan los derechos humanos. Y yo siempre he entendido que la disciplina de los derechos humanos es tal vez la tabla de salvación de la humanidad en su conjunto. Abogado Nelson Caucoto, a propósito de esto que usted menciona de los distintos casos que siguen estando en la justicia y que ojalá los tengamos súper presentes por lo que va pasando, Pedro Pablo Barrientos perdió la nacionalidad estadounidense hace algunas semanas, que también fue una noticia, por lo menos nosotros sí la vimos, y ahí, bueno, claramente usted tiene un rol fundamental. Estamos hablando de la causa de Víctor Jara, ¿no?, que además es uno de los nombres que va a ser muy recordado y probablemente homenajeado también en estos 50 años de la conmemoración del golpe cívico-militar. ¿Qué pasa con este tipo de causas, no? Barrientos ha insistido siempre en ser responsable, en que no participó de manera activa y etcétera, pero sabemos que hay un largo historial, además de antecedentes que dicen todo lo contrario. Claro, mira, Sandra, lo que ocurre con Barrientos es un tema muy particular. Él está reprochado por la justicia. Él se fugó, una vez que fue procesado en Chile, se fugó. Le mintió a la autoridad americana, se casó con una ciudadana americana, obtuvo la nacionalidad de ese país. Y hoy día las autoridades de migración han descubierto de que la información que él entregó era falsa. Y vaya que son complicados los norteamericanos en materia de migración, porque yo creo que él está expuesto. Yo creo que Estados Unidos debería expulsar a Barrientos, porque es un ciudadano indeseable para ese país. Y además, o debiera dar curso rápidamente a la extradición, que está solicitada hace ya más de 5 años, y ahí yo veo la ambivalencia que existe entre los estados. Porque cada vez que le piden a Chile que extradite a alguien, Chile abre las puertas de su frontera, lo entrega inmediatamente. Sean connacionales, sean extranjeros, los extradita simplemente porque Chile cumple con la normativa internacional de que la extradición es el mejor instrumento de lucha contra la impunidad. Entonces yo encuentro que está bien que Chile acriba los tratados internacionales, que cumpla ese derecho internacional y que expulsa lo que haya que expulsar. Es decir, si son pedidos por otro país porque cometieron delitos, tienen que irse simplemente. Pero ha encontrado tremenda dificultad en Chile para extraditar a varios agentes. En nuestra oficina, en nuestro estudio profesional, tenemos el caso del señor Barrientos, en el caso de Víctor Jara, tenemos el caso de Adriana Rivas, en el caso Conferencia 2, tenemos la situación de Fernández Lario en el caso Soria, y varios más. Entonces, pero no cumplen con la rapidez, con la agilidad con que la hace Chile, y aquí debieran operar los mecanismos de reciprocidad, porque ustedes deben saber que cuando no hay tratado de un país con otro para el tema de la extradición, opera el principio de reciprocidad, que es tan simple como decir, si tú me entregas lo que yo te pido, yo mañana te voy a entregar lo que tú me pides. Eso no ha operado con la agilidad sustantiva. Ahora, el caso de Barrientos, esperamos, porque quedó una situación de extremada vulnerabilidad, ¿no? Esperamos que no se escape de Estados Unidos, que se fugue y entre en este listado de gente que se está fugando. Sí, claro. Ahí a partir de ahí, cuando uno escucha todas estas certezas, ¿no?, jurídicas, abogados, le llama más la atención todavía estas posiciones que tienen importantes roles, insisto, más allá de las posiciones políticas, estos relativismos y negacionismos, ¿no? Porque estamos hablando de certezas jurídicas, ya no es solo una historia, ya no es solo un relato, no es solo una narración, certezas jurídicas que costó muchísimos años, ¿no?, décadas, ¿no?, poder consignarlas. Sí, ni una duda. Es decir, mira, yo hablo, cuando hablo nosotros del mundo de derechos humanos, donde están los familiares, y es multiprofesional el tema, ¿no? Muchas voces están en este mundo de los derechos humanos,
y hemos tenido que luchar contra verdaderas murallas, muros inconmovibles, es decir, esos muros, por ejemplo, que llevan a enfrentarnos a verdaderos, ustedes que son de los que trabajan en el ámbito comunicacional, imagínense las tremendas campañas comunicacionales con las que nos hemos enfrentado siempre. Yo creo que todavía este país cree que don José Toá se suicidó, porque esa fue la información oficial que sale del Palacio de Gobierno y multiplicado por miles y miles y miles a través de los medios de comunicación. No, José Toá fue asesinado en el hospital militar. Todo el país creyó en algún minuto que la operación Albania eran 12 militantes del Frente Manuel Rodríguez que se enfrentaron con las fuerzas de seguridad y fueron abatidas, como lo mencionaron, pero si no hay ningún medio que no se haya plegado a estas informaciones falsas. Y se demostró que no era así, que habían sido ultimados, que fueron asesinados, que estaban desarmados, que estaban vendados, que estaban de rodillas. Y en esas condiciones, oiga, yo no entiendo cómo un oficial de ejército, porque eran puros oficiales de ejército, son capaces de matar a un compatriota, pues si algo nos une es que haber nacido en esta tierra bendita que es Chile. Entonces, hemos tenido que luchar contra montañas de operaciones de inteligencia, bueno, la de los 119 otras, está la Operación Cóndor, ¿cuántas operaciones hemos vivido y son mentiras? Porque en esto, bueno, también se involucra el área de las ciencias psicológicas, hay aparatos que se comunican con los medios de comunicación y la psicología para generar campañas. ¿Cuánta gente todavía está esperando que pase el cometa Halley, el momento en que están desatadas las protestas en Chile, o que aparezca la Virgen en Peña Blanca, no me acuerdo cómo se llama este joven que dice Miguel que había la Ángel, Virgen? Miguel Ángel. Bueno, esas son campañas comunicacionales y hemos vivido engañados, hemos vivido en medio de la mentira. Y yo le tengo miedo a esa mentira porque es la misma mentira que se proyectó en el plebiscito de septiembre, donde perdió la prueba. Eso son mentiras, es decir, hay una tremenda capacidad para mentir y a mí me preocupa eso porque el poder de los medios de comunicación para inocular conciencia, para generar conciencia es altísimo, es altísimo. Abogado Caucoto, y ya que estamos hablando precisamente del proceso que busca cambiar la Constitución, ¿no? Y que hoy día está viviendo una segunda oportunidad, ha tenido incluso los expresidentes yendo ahí a reunirse con los consejeros, optando más bien por el borrador que han hecho los expertos, tal vez con algunos matices, más que con lo que se ha presentado, sobre todo con las enmiendas. Y hay una de ellas en particular que me gustaría que nos comentara y que tiene que ver con esta que presentaron republicanos, ¿no? Y que podría llevar a salir de prisión precisamente a quienes están en Punta Peuco por ser mayores de 75 años. Bueno, eso hay que decirlo, es contrario al derecho internacional, absolutamente. Un país que está optando por una medida de esta naturaleza. Y en esto hay que tener una pequeña explicación para que la gente lo entienda. Bueno, dirán, estos abogados de derechos humanos son inhumanos, no entienden que con el paso del tiempo las personas se van deteriorando. No, sí lo entendemos perfectamente. Pero estas personas que están presas y que ya, bueno, sobrepasaron los 60, 70 años, son personas que jamás tuvieron la capacidad de denunciarse, jamás tuvieron la capacidad de arrepentirse, de confesar sus crímenes a tiempo. Hay que decir algo que lo tiene que saber la sociedad chilena. La justicia en Chile empieza a operar a partir del año 2000. Antes no hubo justicia, ¿es verdad? 27 años, 30 años, si tomamos en cuenta el 2003. 30 años de asueto, de vacaciones, de libertad injustificada, de impunidad completa tuvieron estos sujetos. Entonces, que no se vengan a quejar ahora que están avanzados de edad, que la justicia los reprocha, los enjuicia, los condena y los encarcela. No hay manera de quejarse. Entonces, si ustedes son tan jóvenes que no se recuerdan que en Chile el cabro Carrera, acusado de narcotráfico, murió en la cárcel con 80 años. Sí. Murió en la cárcel con 80 años. Ahora, si hay personas que están y la justicia opera en ese sentido, cuando hay personas que, claro, adquieren ya enfermedades dramáticas, estas enfermedades que te impiden que tú ya estés conectado con tu aparato central cerebral y ya no sabes dónde estás,
ya no sabes ni quiénes están al lado tuyo, ni qué estás haciendo ahí. Bueno, ahí yo creo que la justicia tiene caminos para que esa gente pueda irse a sus casas, cumplir en sus casas, pero son los menos. Tienen que pasar todos los estándares, ¿verdad?, de la medicina para establecer, porque ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurre es que aquí montones de uniformados de las distintas ramas han tratado de engañar a la justicia, se han hecho los locos, se han hecho los dementes, y no eran ni locos ni dementes partiendo por Pinochet, o sea, y queremos tener un ejemplo de alguien que fingió ser demente. Pinochet el número uno, pues, ¿y qué descubrió la justicia? Que no estaba ni loco ni estaba demente, y por lo tanto era posible que él fuera enjuiciado. Entonces, yo te digo, hay casos muy raros, casos muy extremos en que sí, los tribunales podrán permitir que alguien se vaya a la casa, a morir a su casa, si es que ya tiene fecha casi fija de muerte por una enfermedad que lo corroa internamente. Pero lo demás tienen que cumplir como cumplen todos. Ya tuvieron sus vacaciones, su asueto, su libertad, su impunidad. Ahora que cumpla, porque si no es una burla. Es decir, es una burla, ¿saben para qué? Para los familiares. Los familiares en Chile, creyeron en la justicia, creyeron en los tribunales de justicia. Dice que los familiares se aferraron a esto que se llama la justicia y el ejercicio del derecho. Se aferraron tanto que no odian los familiares no quieren venganza. Los familiares jamás han atentado en contra de los agentes. Hoy día ya se sabe quiénes son los que atentaron contra sus seres queridos. Y gracias a Dios nunca, ¿verdad?, han tenido esta tentación de ir a dañar al sujeto que secuestró a sus hijos y lo hizo desaparecer. Ellos están esperando que la justicia lo haga. Están esperando que los tribunales lo hagan. Y los tribunales hoy día lo están haciendo. Entonces, si los tribunales están haciendo el trabajo, si están juzgando a estas personas con el instrumental más civilizado que existe para resolver esta temática, que es el derecho, bueno, que cumplan sus penas, porque si no es una burla que yo esté ideando estas cosas para liberarlo rápidamente, que en los 65, 70, 75 años, no. Además, bueno, el tema de fondo que tú me querías preguntar también, Sandra, era cuál era mi mirada sobre este proceso constitucional. Mira, yo no creo ni en el proyecto de los expertos, ya con eso te digo mucho, ¿verdad? Para mí la única constitución válida era la que se rechazó en septiembre del año, bueno, ya ni me acuerdo, del año pasado, sí, de la prueba. Esa me parecía una constitución que era, yo diría, mejorable, porque era perfectible, que duda cabe que era perfectible, pero era una constitución que nos colocaba a la vanguardia en el mundo entero. Eso a veces nosotros olvidamos, que el mundo nos mira, hoy día nos mira en el sistema político gubernamental, porque tenemos tal vez el presidente más joven del mundo, ¿ya? El mundo nos mira porque aquí se ha llevado a cabo en gran parte el tema de la paridad. Nos mira porque este país fue el primer país que quiso con el presidente Allende llegar al socialismo por las vías democráticas. Este es un país ejemplo para muchos otros países más. Entonces, este es un país en que los tribunales extranjeros, mira lo que te voy a decir, los tribunales, la academia, el mundo jurídico en el mundo entero está mirando a Chile, porque Chile debe ser el único país en el mundo que han transcurrido 50 años y siguen con juicios abiertos. Si nosotros tenemos más de 1.400 juicios actualmente en tramitación y tenemos una Corte Suprema que está todos los días condenando a estos sujetos, viendo sus causas y dictando sentencias. Esto es único en el mundo, ya no es ni siquiera en América Latina, es en el mundo. Entonces tenemos cosas para las cuales damos señales azules para el mundo entero. Y eso tenemos que también reconocernos. Si no todo es maldad en este país, no somos ni los más malos, ¿verdad?, sino que tenemos muchas cosas positivas. Chile es un ejemplo para muchos otros países, nos están mirando con mucha atención. Entonces, esa constitución que se rechazó era un ejemplo. Oiga, la incorporación de los pueblos originarios, estos republicanos no quieren nada con los pueblos originarios. El tema de recuperar el agua, recuperar nuestras riquezas, el potenciar a las regiones, el darle autonomía a las regiones, y el reconocimiento del derecho a la espiritualidad, me parecía a mí tremendamente significativo. Yo soy cristiano, de manera que para mí es muy importante este aspecto.
el tema Claro. oiga, de la plena autoridad de los derechos humanos en todos los planos. La incorporación del derecho internacional, pero total, a full. El derecho internacional tiene que estar expresado en la Constitución de una manera que exprese su supremacía sobre todas las normas internas. Estos republicanos quieren quitarle al derecho internacional y a los tratados el carácter de normas constitucionales, pero si eso va en contra de todo lo que son los avances de cuántos años, de 80 años de gran desarrollo imparable, para que lo sepan los republicanos. La humanidad en el año 1945 se subió a un tren bala japonés, estos que andan a 800 kilómetros por hora, y se subió la humanidad, entre ellos Chile, solo con pasaje de ida, no hay pasaje de vuelta, no se aceptan los retrocesos. Entonces, y si usted me dice, si yo no estoy de acuerdo con el proyecto de los expertos, menos voy a estar de acuerdo con esto, ¿verdad?, que están haciendo los republicanos. O sea, es obvio que no voy a estar de acuerdo con lo que están hablando ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa precisamente con este proyecto y con la votación que hay a fin de año. Abogado Nelson Caucoto, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros este 11 de agosto, a un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar en nuestro país. Gracias, Sandra, gracias. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.